Ustedes bienvenidos a esta tercera charla del ciclo del universo allá afuera. En la noche de hoy tratará acerca del tema de la materia oscura. Nuestro invitado de hoy pues, es un viejo amigo de la casa también. Muchos de ustedes tal vez ya lo vieron en el pasado por estos lares, perdido pues hace unos añitos que no hemos visitado. Es el doctor Juan Carlos Muñoz Cuartas. Él es doctor del Instituto Leibniz en Potsdam, Alemania, magíster en física de la Universidad de Antioquia, físico de la misma institución, y actualmente es profesor también del Instituto de Física de la Universidad y miembro del Grupo de Investigación de Física y Astrofísica Computacional, FACOM. Ha publicado diferentes artículos en revistas internacionales y nacionales sobre temas tan diversos como el universo a gran escala, la materia oscura, la formación y evolución de galaxias y simulaciones sobre formación de galaxias, que es pues, su tema principal de trabajo. Como les decía, pues ya en el pasado lo habíamos tenido en otras oportunidades, incluso pues, dictando cursos aquí en el planetario, o sea que pues, es para nosotros con gran placer pues, que volvemos a tener a Juan Carlos hoy, y espero que disfruten mucho de su charla. Antes de que comience les quiero contar que el próximo jueves 21 de febrero tendremos en Explora la conferencia Tecnologías y Medios de Comunicación Ancestrales, Nuevas Lógicas al Pasado. Es una conferencia entonces pues libre también, pero con entrada restricta por el cupo que tenemos en el espacio de la sala 3D. Entonces los dejo con el profesor Juan Carlos Muñoz. Buenas noches a todos, muy contento de estar aquí. ¿Ustedes me escuchan así? No. Muy contento de estar aquí de regreso. Estaba conversando precisamente con Carlos que hace como 7, 8 años, que fue la última vez que intenté hacerla aquí. Ustedes saben, anteriormente el planetario tuvo un periodo que estuvo cerrado y después estuve por fuera del país, como por 5 años, mientras que hacía el doctorado. Entonces, pues, ya entenderán la emoción. La idea del día de hoy es conversar un poquito acerca de un problema, y es una torta de problema. Es un problema grande en astrofísica, un problema grande en física, y es nada más y nada menos que el problema de la materia oscura. Actualmente, diciéndolo de manera muy irresponsable, hay dos problemas grandes en la física. Uno de ellos es qué es la materia oscura y otro qué es la energía oscura. El 95% de la masa del universo está en la forma de cosas que nosotros no sabemos qué son. Eso quiere decir que no sabemos nada del universo y estamos muy contentos con ello. La verdad es que no estamos muy contentos. Los físicos estamos muy contentos porque no sabemos, y con eso tenemos trabajo todos los días. El día que descubramos que la materia oscura, muchos de nosotros nos vamos a tener que suicidar o vamos a tener que montar una venta de mangos a la salida de un colegio, porque no vamos a tener que hacer. Afortunadamente todavía no sabemos qué es la materia oscura, y lo que vamos a ver el día de hoy es precisamente qué es lo que sabemos y un poquito más o menos de qué es lo que no sabemos y qué es lo que nos espera en los próximos 15 días, por ejemplo, en los próximos 2 meses, en los próximos años, con relación precisamente a este problema. Entonces, la curiosidad de la naturaleza humana no tiene límite. Es completamente inexplicable pero de alguna forma extraña tenemos que saber cómo funcionan las cosas. Tenemos una curiosidad que yo personalmente, que soy curioso, no sé cómo explicarla, pero desde adentro hay algo que me jala y me dice, hey, esta cosa cómo funciona, esto cómo funciona, cómo opera esta cosa, cómo funciona el movimiento de los planetas, cómo funciona una lavadora, cómo funciona una licuadora, cómo funciona, por qué las estrellas se ven como se ven, por qué el sol se mueve como se mueve, por qué se ve la luna, por qué se ve el sol, por qué el día, por qué la noche. Y esas son preguntas que de pronto ustedes no se formularon, de pronto muchos de ustedes se lo hicieron, y precisamente por eso están aquí, y son preguntas que nos hemos formulado desde que somos humanidad, desde que somos civilización. Durante casi 2000 años se supo que la Tierra estaba en el centro del universo, que el Sol, la Luna y los planetas se movían alrededor de ella. Afortunadamente, alguien curioso se dedicó a estudiar precisamente en gran detalle ese universo y ese modelo del universo,
y encontró que no, que en efecto no estábamos en el centro del universo. Y nos dimos cuenta entonces, está de cumpleaños hoy, ¿cierto? Crónico está cumpliendo años hoy. Y nos dimos cuenta que en efecto no estábamos en el centro del universo. Nuestra configuración del universo cambió, ya sabemos entonces que la Tierra no está en el centro del universo, el Sol está en el centro del universo para Copérnico. Y era la Tierra la que se movía alrededor del Sol con los demás planetas. Rápidamente, 300 años, casi 400 años después, nos dimos cuenta que el Sol no era la única estrella en el universo y que como él había muchas de ellas. Cosas como estas, que son simplemente cosas que pasan en la superficie del Sol, pasan en cualquier estrella. Y aunque no con este detalle, hace casi 100 años sabemos que este tipo de cosas pasan en casi todas las estrellas en el universo. Nos dimos cuenta que había más estrellas como el Sol y que probablemente había muchos sistemas parecidos. Y supimos entonces que el Sol hacía parte de una nube, de una gran colección de estrellas, que se empezó a llamar la nebulosa galáctica. Hasta principios del siglo pasado, hasta principios de 1900, en el universo había una sola galaxia, la Vía Láctea. A todo lo que se le veía por fuera, cosas como esta, se les llamaba nebulosas galácticas, porque se parecían mucho a estas, que eran también objetos nebulares. Para aquellos que han tenido la oportunidad de ver un objeto nebular, una galaxia, una nebulosa planetaria, por un telescopio, se dan cuenta que eso se ve igual, una motica borrosa gris, dependiendo de las características del telescopio que se tenga. Entonces, a estas cosas se les llamaban nebulosas planetarias, a estas cosas se les llamaban cúmulos globulares y tenían más o menos la misma estructura y las mismas propiedades. Y se asumía que todos esos objetos estaban en el interior de nuestro grupo de estrellas, de nuestra Vía Láctea. Solamente hasta alrededor de mediados y finales de 1920, de la década de 1920, gracias a las observaciones de Edwin Hubble, nos dimos cuenta que este tipo de cosas son diferentes de estas. Y están obviamente muy lejos de estas y no hacen parte del sistema solar y no hacen parte de la galaxia que nosotros habitamos, y que son simplemente otras galaxias, otros universos islas. Y el universo se expandió como un todo y dejamos de tener una sola galaxia con una sola estrella, con un solo planeta en el centro, y nos movimos del centro del universo, del centro de todas partes, y empezamos a tener un universo lleno de galaxias. Galaxias llenas de estrellas y probablemente estrellas rodeadas de muchos planetas, como ocurre en el sistema solar. La astrofísica galáctica, la cosmología, como nosotros la conocemos actualmente, no tiene más de 100 años. Y todo lo que vamos a hablar ahora son cosas nuevas. Muchos de los resultados que les voy a mostrar aquí, probablemente la próxima semana van a ser errados. Simplemente porque son cosas que se cocinaron hace un año, hace 2 años, hace 10 años, porque hacen parte de una parte del capítulo de la astrofísica que es de las cosas más recientes que se puede estar desarrollando en este momento. Con mucho dolor, mucha penuria y mucho trabajo, todo lo que hemos conocido, desde movernos de la superficie de este planetica hasta lo que se puede ver desde los confines del universo, todo está fundamentado en las leyes de la física. Todo lo que sabemos acerca del universo que observamos, lo sabemos por 2 cosas. Primero, porque somos fervorosos, creyentes. ¿Cómo? Fervoroso. Yo no soy creyente, pero entonces tampoco sé decir fervoroso. Soy muy creyente, y porque todos somos muy creyentes de la física. Hay una cosa que para los científicos es sagrada, y es: las leyes de la naturaleza se deben comportar de la misma manera aquí, sobre Marte, sobre Júpiter, en esta galaxia, en la superficie del Sol, donde quiera. Todo debe ser exactamente igual, de tal manera que la física que desarrollamos aquí se debe satisfacer en todas partes en el universo. La física que le enseñamos a los ingenieros aquí para levantar puentes y edificios debe servir para levantar puentes y edificios en Marte, Júpiter o en cualquier otra galaxia, y debe servir para explicar los movimientos de los planetas y de las estrellas en las galaxias. Esa es la primera cosa. La segunda cosa es la parte más dolorosa del trabajo del astrónomo y del astrofísico, y es el experimento. Si usted va y le pregunta a un físico de partículas, ¿usted cómo trabaja? Él le dice: vea, yo tengo un colisionador de partículas que me costó mucha plata, pero que ya lo conseguí, y cuando me dé la gana voy, colisiono partículas y hago mi experimento. Si un físico que trabaja con física del estado sólido necesita construir una teoría, él va, monta su experimento en un laboratorio, hace las medidas y construye su teoría.
Lo mismo con los físicos nucleares, un físico atómico. ¿Cuántos átomos necesita? Y él lo saca del bolsillo y hace el experimento que necesita. Los astrónomos y los astrofísicos tenemos un problema. Necesito un sol. Ya lo allá. Necesito, estoy haciendo mi tesis en astrofísica galáctica, en la dinámica de las galaxias. Ah, qué bacano. Vaya con laboratorio. ¿Quién de ustedes ha visto evolucionar una estrella? Ninguno. Pero todos hemos visto el hongo nuclear de la explosión de una explosión de una bomba atómica, todos hemos visto las noticias de los experimentos en el LHC, todos hemos visto los experimentos de termodinámica que tranquilamente se pueden hacer hirviendo una papa con agua. Pero ninguno de nosotros ha visto evolucionar una estrella, ha visto cómo se da la evolución de la dinámica de las galaxias cuando están interactuando. Ese tipo de cosas no las podemos experimentar, no las podemos ni tocar. La única región del universo, aparte de la Tierra, que podemos tocar así, son algunos cuantos planetas del sistema solar. De resto, toda la información que conocemos sobre el universo consiste en ir, salir, poner un telescopio, medir luz, tomar fotos, examinar, extorsionar, patear, torturar los fotones de luz para sacarle la información que ellos puedan proveernos acerca del objeto que la emitió, y a partir de ahí construir entonces una teoría. Es decir, nosotros no manejamos el experimento a voluntad. Primero, tampoco tenemos un experimento, eso está allá. Vaya, haga un experimento en una galaxia y no puede. Esa es una gran limitante, y eso ha hecho precisamente que mucho de nuestro conocimiento acerca de la estructura del universo sea limitado por lo que podemos hacer con él, y limitado por lo que podemos ver. Y como vamos a ver, mucha de esa limitación en nuestro respecto se complementa con el uso de técnicas computacionales. Como usted no puede ver cómo evoluciona una galaxia, usted sí puede simular cómo evoluciona una galaxia. Entonces, en lugar de esperar 3.000 millones de años a que una galaxia evolucione, usted hace una simulación en un computador, espera 3 meses a que la simulación termine y mira cómo evoluciona la galaxia. 3 meses sigue siendo mucho, pero es con creces mucho menos que 3.000 millones de años. Entonces, valiéndonos del hecho que sabemos y creemos de corazón que las leyes de la física se satisfacen en todas las partes del universo, y que todo lo que podemos conocer acerca de la estructura y de las propiedades del universo, en los confines en los que sea que estemos trabajando con ellos, provienen solamente de la luz que podemos medir de ellos, hay dos problemas. A partir de ahí hay dos problemas serios, dos problemas graves que tenemos que enfrentar cuando nos dedicamos a estudiar la estructura de los objetos en el universo. El primero de ellos es la distancia a la que se encuentran los objetos. Dígame usted a qué distancia está de mí. ¿Alguien allá atrás? 6 metros. Eso es un más o menos. ¿Es mi número exacto? Estamos hablando de ciencia, es decir, no un número con precisión. 6.5 metros más o menos, 1 centímetro. Es ciencia. Tenemos que dar números exactos, no podemos adivinar. Eso nos diferencia de los vagos, de los brujos y de ese tipo de cosas. Somos científicos y tenemos que dar números, dar resultados y justificarlos. Si alguien en esa esquina de allá no es capaz de decirme a qué distancia estoy yo, que está aquí, dígame cómo hace uno para determinar la distancia a una galaxia. ¿Cómo hace uno para determinar la distancia a un planeta o a otra estrella? Eso es un problema, porque es que usted no puede simplemente poner una cuerdita aquí y irse caminando hasta la estrella y medir la distancia. Ese experimento no tiene cómo hacerlo nadie. Solamente utilizando algunas herramientas que se infieren a través de las observaciones astronómicas que podemos hacer, podemos determinar la distancia a la que se encuentran los objetos, y una vez conocemos la distancia a la que se encuentran los objetos, podemos entonces relativizar las propiedades de ese objeto, asumiendo que ya sabemos. Entonces, por eso es que la galaxia se ve tan chiquitica, porque está muy lejos. Ese es un problema serio. No voy a entrar a discutir más acerca del problema de las distancias en astrofísica, porque es una charla completa. Del que vamos a hablar ahorita es del otro problema serio, y es de las masas. ¿Usted cómo sabe cuánta masa hay en una bolsa? Masa de algo. Usted compra 1 kilo de papas, ¿usted cómo sabe que en efecto le vendieron 1 kilo de papas? Usted hace lo que está ahí. Lo pesa. Usted va y lo pesa. Todos sabemos precisamente que cuando usted pesa algo, lo que está haciendo es medir la intensidad con la que ese objeto interactúa gravitacionalmente con el campo de la Tierra. Cuando uno mide la masa de un objeto, está cuantificando de alguna manera la forma como ese objeto interactúa gravitacionalmente con la Tierra. Como nosotros conocemos la física,
conocemos la física de la gravitación y sabemos que en principio ya se debe satisfacer en todas partes, construimos básculas en China y las vendemos en Estados Unidos y ellas funcionan igual, porque la gravedad es la misma aquí y en todas partes, y es indiferente de si usted está pesando un brócoli o está pesando un kilo de papas, porque conocemos la física del problema y sabemos que es indiferente. Sin embargo, los chinos no pueden construir básculas para pesar estrellas. Todavía no. Ni básculas para pesar galaxias. Ya, entonces, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo se pesan los objetos celestes? La idea de pesar los objetos celestes es tan simple como la de pesar un kilo de papas. Y es, si medir la masa, determinar cuánto pesa un cuerpo, medir cuánto pesa un cuerpo, determinar la masa de un cuerpo a través de su peso, consiste en cuantificar la manera como ese cuerpo interactúa gravitacionalmente con la Tierra. Nosotros podemos, por ejemplo, entonces, mirando y estudiando la dinámica de los planetas en el sistema solar, dándole a las matemáticas un ratico y haciendo una que otra medida, mirando cuánto tiempo, por ejemplo, se demora cada planeta en darle la vuelta al Sol, podemos medir la masa de los planetas o la masa del Sol, dependiendo de lo que estemos cuantificando. El movimiento de un planeta alrededor del Sol es exactamente igual al movimiento de caída de una manzana sobre la cabeza de Newton. No hay ninguna diferencia, es pura gravedad. Las ecuaciones son las mismas, los números básicamente son los mismos, el álgebra es exactamente el mismo, simplemente que aquí usted tiene una masita y aquí tiene la Tierra y aquí uno tiene el Sol y aquí tiene una masita que es una manzana. Entonces, si uno cambia el dibujo, aquí pone la Tierra y aquí pone la manzana, el problema es exactamente el mismo. Y medir la masa de un planeta consistirá básicamente en cuantificar de alguna manera entonces la forma como ese planeta interactúa gravitacionalmente con la estrella. Y el problema se puede multiplicar, lléveselo, cópielo, péguelo y ejérzalo donde lo necesite. La mayoría de las estrellas en una galaxia, el 70, 50, 60, 70% de las estrellas en una galaxia pertenecen a un par binario. Un par binario son estrellas. El asunto cuando las estrellas... A veces yo empiezo a divagar porque a los viejitos nos pasa eso. Cuando las estrellas se forman, ellas se forman del colapso de nubes de gas. Esas nubes de gas colapsan y cuando ellas colapsan empiezan a formar estrellas. No forman una sola estrella, se forman en bandadas, se forman varias estrellas juntas. Y la manera como ellas se forman hace que, en lugar de formarse una única estrella, se forme una agrupación de estrellas que quedan ligadas gravitacionalmente. Y al decir que quedan ligadas gravitacionalmente, quiere decir que quedan en órbitas mutuas. Más o menos el 50 al 70% de las estrellas en una galaxia entonces pertenece a lo que uno conoce como un par binario. Son dos estrellas que están orbitando una a la otra, o las dos más bien propiamente dicho, su centro de masa común. Y la manera como ellas orbitan su centro de masa común está determinado por sus masas y por la ley de gravitación de Newton, que nosotros ya sabemos cómo funciona. De tal manera que si uno puede determinar, por ejemplo, el periodo con el que se mueven las estrellas en un par binario, puede hacerse una idea acerca de cuál es la masa de esas estrellas. Exactamente igual a como determinábamos la masa del planeta alrededor del Sol y exactamente igual a como determinábamos la masa de la manzana que le está pegando en la cabeza, a la cabeza a Newton. Todo simplemente porque las leyes de la física son las mismas en todas partes. Sobre la Tierra, en el sistema solar, en el par binario y en las estrellas en la galaxia. En general uno puede, esto es muy importante, ojo con esto que esto es muy importante porque uno puede entonces hacer trampa. Uno puede hacer trampa y hacer lo siguiente, en las observaciones darse cuenta que utilizando por ejemplo sistemas binarios puede determinar la masa de varias estrellas y puede darse cuenta que varias estrellas de diferente brillo o de diferente luminosidad, las estrellas más brillantes, más grandes, emiten mayores cantidades de energía y se ven más brillantes si están todas a la misma distancia. Si uno puede entonces para diferentes estrellas determinar, utilizando este truco, por ejemplo, de los sistemas binarios, determinar su masa y hace una gráfica de la luminosidad de esa estrella como una función de su masa, se da cuenta que hay una relación proporcional. Es decir, entre más masiva sea una estrella, más luminosa va a ser ella. Uno espera eso. ¿Por qué? Entre más masiva es una estrella, más grande es. Una estrella muy grande tiene mucho más material sobre su superficie. La estructura de una estrella se debe
a la energía que está siendo emitida desde su núcleo por cuenta de las reacciones de fusión nuclear. Entre más masivo sea un objeto, más fuerte va a ser la tendencia de ese objeto a colapsar. ¿Con qué colgar esta cosa? Yo necesito mis manos. Entre más masivo sea un objeto, mayor va a ser la tendencia de la gravedad a hacer colapsar el objeto. Pero las estrellas están ahí. Ustedes salen todas las noches y todas las noches ven a Rigel, ven a Betelgeuse, ven a Proxima Centauri, ven a todo. De tal manera que ellas tienen que durar ahí algún tiempo. Ellas están ahí durando algún tiempo porque a la gravedad hay algo que se opone y es la presión. Esa presión proviene precisamente de la energía que está siendo emitida desde el núcleo de la estrella por cuenta de las reacciones de fusión nuclear. Entre más masiva sea la estrella, mayor será la cantidad de energía que se debe fusionar en su núcleo y mayor va a ser la cantidad de energía que va a salir emitida en la superficie de la estrella en la forma de luz, es decir, va a ser más luminosa. Entonces, uno esperaría que en efecto las estrellas más masivas sean las estrellas más luminosas, y eso es lo que se observa. Esto es un machetazo de los astrónomos. El que hizo esto debería tener una placa de oro en la entrada de la casa, porque usted solamente necesita entonces, con un conjunto de sistemas como estos, determinar la masa y utilizar algunos trucos, utilizando el telescopio y algunos truquipazos observacionales para determinar la luminosidad de la estrella, y puede construir esta línea. Y posteriormente, usted podría simplemente, tranquilamente, determinar la luminosidad de la estrella, que es algo que es relativamente fácil, si usted es capaz de medir la distancia a la que está la estrella, pero supongamos que eso es fácil, determinar la luminosidad de la estrella e inmediatamente entonces conocer su masa. Eso quiere decir que para nosotros ver luz es como ver masa, porque sabemos exactamente en qué proporción está asociada una cantidad de luminosidad con una cierta cantidad de masa. ¿Ya? Y esto se conoce como la relación masa-luminosidad. Es decir, si usted conoce cuál es la luminosidad de un cuerpo, sabe cuál es su masa, hablando de estrellas. Y esto es ciertamente bastante importante. Yo que hago hablando de estrellas y estábamos hablando de materia oscura. Las estrellas no están hechas de materia oscura, las estrellas están hechas de hidrógeno, de helio, de algún otro poquito de cosas. ¿Cuál es el problema con la materia oscura? El siguiente. Suponga entonces que usted ya lleva más de 400 años observando el cielo, como lo hemos hecho nosotros en la modernidad después de Galileo, y que logra construir telescopios grandes, poderosos, como los que tenemos en la actualidad, que nos permiten observar, por ejemplo, que nuestra galaxia no es la única galaxia que está en el universo, pero que además las galaxias tienden a agruparse. Así como nosotros encontramos los planetas básicamente todos agrupaditos en sistemas planetarios alrededor de estrellas, es muy común encontrarse que las galaxias todas están agrupadas en forma de grupos de galaxias o cúmulos de galaxias. Esto que tenemos aquí es la imagen de un cúmulo de galaxias. Este es uno de los cúmulos de Abel. Esas galaxias en ese cúmulo están todas ligadas gravitacionalmente, de la misma manera que las estrellas que se formaron junticas están todas ligadas gravitacionalmente, precisamente porque la manera como se formaron hizo que se formaran más o menos en el mismo vecindario cósmico. Uno puede, utilizando observaciones de telescopio, otra vez, vaya hacia el observatorio, tome imágenes, capture fotones, torture los fotones, sáquele la información, dígame, fotón, ¿con qué velocidad se está moviendo esta galaxia? Fotón, ¿con qué velocidad se está moviendo esta galaxia? Y esta. Eso es posible. No es tan fácil como decirlo así. Hay de 3 a 6 meses de trabajo miserable detrás de eso, pero a la final uno simplemente termina sabiendo con qué velocidad se está moviendo cada una de las galaxias en el cúmulo de galaxias. Como ya les había acabado de mencionar, entonces, la manera como funciona el universo aquí es exactamente igual a la manera como funciona el universo en la Tierra. La manera como funciona el universo aquí en el cúmulo de galaxias es igual a como funciona aquí. Y si yo tiro esto así, yo sé que la velocidad con la que esas llaves se movieron están completamente determinadas por la manera como esas llaves interactúan gravitacionalmente con la Tierra. Si yo mido las velocidades, no me deben olvidar que son las llaves de mi casa. Si yo mido las velocidades de las estrellas en ese cúmulo, yo sé que las velocidades que observo ahí están
relacionadas y dependen explícitamente de la manera como esas galaxias interactúan con el cúmulo, es decir, de la manera como está distribuida la masa total en el cúmulo de galaxias. Si uno llega entonces y mide las velocidades, midiendo las velocidades, hace una estimación de cuál sería la masa que debería haber en ese cúmulo, consigue un número. Así como cuando yo tiro las llaves, puedo hacer una estimación de cuál es la masa que hace que esas llaves se muevan como se están moviendo, y podría determinar la masa de la Tierra. Aquí podríamos entonces de esa manera determinar la masa del cúmulo. Ahora, hay otra forma de estimar la masa del cúmulo. Como les acabé de contar, usted sabe que con cada estrella que tenga una luminosidad dada, hay una masa asociada. Yo puedo contar entonces en cada puntico de esta imagen cuál es la luminosidad. A esa luminosidad asociar una masa y hacer una sumatoria total y estimar entonces la masa total que hay en este cúmulo por cuenta de las estrellas que yo estoy viendo. Y eso me da la masa del cúmulo, dos números. ¿Sí o qué? Si usted hubiera hecho este experimento en 1930, hubiera esperado que la masa que obtiene, sumando las masas de las estrellas, fuera igual a la masa que ha estimado mirando las velocidades con las que se mueve cada galaxia en el cúmulo. Alguien en efecto en 1930, en 1933 va a hacer ese experimento y se dio cuenta que si usted estima la masa de un cúmulo de galaxias a través de los movimientos peculiares de las galaxias, le da un número, y si estima la masa a través de la cantidad de luz que emiten las galaxias, le da un número distinto. Y encuentra que le da mayor masa si estima la masa del cúmulo a través de los movimientos peculiares de las galaxias. Es decir, la dinámica del sistema está mostrando que la masa del cúmulo de galaxias es mayor que la que usted ve. Ese señor simplemente quedó tan sorprendido. El señor publicó el artículo, un señor de apellido Zwicky, él es sueco, loco, de acuerdo a como lo describen sus compañeros, y cualquier persona se hubiera quedado así. A ver, me estás diciendo que vos crees en la física, me estás diciendo que sabes cómo funciona la física, me estás diciendo que tu física es correcta, pero me estás diciendo que cuando medís la masa de un cúmulo de galaxias así te da un número, y que medís la masa del cúmulo de esta manera te da una cosa distinta. Y el problema es que cuando medís la masa del cúmulo utilizando los movimientos de las galaxias te da un número, y cuando la medís con la luz te da un número que es 10 veces menor. Ese cuento no te lo crean, eso está mal. Si un estudiante me hubiera hecho eso, yo le digo, eso está mal, repítalo. Después de 10 veces, repítalo otra vez. Porque es que eso no se lo cree nadie. En efecto, él repitió las observaciones, repitió el análisis, repitió todo el trabajo y no encontró otra cosa más que decir, vea monito, lo que usted está viendo ahí es que tiene que haber una masa en el cúmulo de galaxias que usted no está viendo. Tiene que haber una masa ahí que no emite luz. No emite ningún tipo de luz porque es que yo no la estoy viendo, pero que sí gravita. Es decir, sí afecta la dinámica gravitacional de todo el sistema. Y esta fue una de las primeras ocasiones en las que apareció la materia oscura en el contexto de la astrofísica. 10 años antes de él ya había aparecido también estudiando la dinámica de las estrellas en el disco de la galaxia, pero la evidencia más contundente se deriva de este trabajo de Fritz Zwicky. Y es entonces materia que está ahí en el cúmulo en alguna parte, pero que no emite ningún tipo de luz que usted pueda detectar. Y eso fue entonces en 1933, 6 años después de que descubriéramos que las galaxias todas estaban distribuidas en el universo completamente por fuera de nuestra propia Vía Láctea. Pasaron varios años, pasaron entre el 30 y finales de los 70, principios de los 80, y la materia oscura estaba por ahí dando guerra, se metía por los laditos, la gente le decía, no, eso es caspa, ustedes dicen los números mal hechos, alguien de pronto volvía a repetir el trabajo y encontraba una cosa parecida, y no le paraban bolas. En ciencias desafortunadamente somos muy escépticos, porque hay que serlo, y cuando cosas raras como estas aparecen somos mega escépticos, ahí sí uno no cree ese tipo de cuentos tan fácil. Una forma bastante importante y bastante útil de estudiar los movimientos de las galaxias en el universo es estudiar la curva de rotación. Cuando uno tiene una galaxia espiral, una galaxia como esta, es una galaxia espiral, es una galaxia que tiene
una estructura discoidal. Esto que hay aquí lo estamos viendo de cara, es como ver una arepa, pero vista por donde se le echa la mantequilla, así. Y si usted la voltea, es un disco delgado. La relación entre el tamaño y el grosor del disco es parecida al tamaño y el grosor de una arepa. Es así, está muy delgadito comparado con el tamaño radial del disco. Una galaxia como esas tiene brazos espirales y por eso se conocen como galaxias espirales. Estos brazos espirales no son más que regiones donde hay un incremento en la densidad de gas y un incremento en el número de estrellas en esa galaxia que hacen entonces que se vea más brillante. Donde hay más masa, hay más luminosidad, recuerden, y eso es lo que está pasando aquí. Ahora, estas galaxias de espirales se mueven rotando sobre el plano de su disco, como si fueran a los que les haya tocado como un LP. Si no, a los que les tocaron los DVDs, imagínense cómo se mueve un DVD dentro de la cabina, así dando vueltas. Uno puede, utilizando observaciones por telescopio, determinar con precisión la forma como se mueve una galaxia, la manera como ella rota sobre su eje. Ustedes han oído hablar del efecto Doppler. Todos ustedes han oído hablar del efecto Doppler. Usted está en la calle, viene una ambulancia, la ambulancia es... Cuando usted tiene un emisor de ondas y hay movimiento relativo entre el emisor de ondas y el receptor, supongamos que el emisor de ondas es una ambulancia y el receptor es usted, si el movimiento relativo hace que la fuente se acerque a usted, las ondas incrementan su frecuencia. En el caso de la luz, las ondas se van poniendo azules. Entonces, si la ambulancia es, pongámosle un color, si la ambulancia es verde, cuando la ambulancia se aproxima a usted, la ambulancia va a empezar a poner azul, se va a empezar a poner azul, se va a empezar a poner azul. Y cuando se aleja de usted, se va a empezar a poner roja, se va a empezar a poner roja, se va a empezar a poner roja. Así como cuando el sonido de la ambulancia, cuando se aproxima, se vuelve agudo, es decir, incrementa la frecuencia. Y cuando se aleja se vuelve grave, decrece la frecuencia. Ese es el efecto Doppler. Y el efecto Doppler ocurre en cualquier tipo de onda, en ondas mecánicas como las del sonido o en ondas de luz, como la luz. Una galaxia espiral, cuando va rotando, ella rota así sobre su plano, y como lo ven aquí, este es el plano de rotación de la galaxia. Cuando usted está parado con relación al centro, usted ve que esta parte de la galaxia se acerca a usted y esta parte de la galaxia se aleja. ¿Sí o no? Si ella se viene moviendo así. Entonces cuando la parte del disco viene así, se acerca a usted y en este lado del disco la galaxia se aleja. De tal manera que cuando usted toma fotos de esa galaxia, esta parte de la galaxia se pone más azul que esta se pone roja. Realmente no es que se ponga roja, muchachos, ustedes se tienen que estar moviendo a la velocidad de la luz para que eso se note a ojo desnudo, pero se puede observar utilizando técnicas especiales que tenemos en astrofísica que se conocen como espectroscopía. Utilizando ese tipo de técnicas especiales, nosotros podemos medir la cantidad de corrimiento hacia el azul que experimentó esta región de la galaxia y la cantidad de corrimiento hacia el rojo que experimentó esta galaxia. ¿Qué tanto se corrieron los colores de la galaxia hacia el azul y hacia el rojo? Depende de qué tan rápido se mueva la galaxia. Entre más rápido ella se mueva, mayor va a ser el corrimiento. De tal manera que si usted hace esa observación en diferentes puntos de la galaxia, pueden medir a diferentes distancias desde el centro la manera como se mueve la galaxia con relación al centro y construir lo que nosotros en astrofísica llamamos la curva de rotación de la galaxia, que no es más el conocimiento que tenemos acerca de qué tan rápido rota la galaxia a una distancia de su centro. Nos hemos dado cuenta que las galaxias no rotan a la misma velocidad, es decir, no rotan como una varilla, sino que rotan con una velocidad que se conoce como una velocidad diferencial. Dependiendo de la posición en la que usted la mire, aquí, 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 aquí o aquí, ella rota con un valor de velocidad determinado, y es lo que mostramos en esta figurita. Esta figurita es la forma de poner en términos académicos lo que les acabo de decir de la curva de rotación. Para cada valor de la distancia desde el centro de la galaxia, entonces, medimos el valor de la velocidad y construimos esta gráfica que se conoce como la curva de velocidad. Y eso se puede hacer con un telescopio. La verdad es relativamente fácil de hacer. El asunto es que otra vez usted puede repetir el experimento. Ok. Vamos a hacer lo siguiente. Voy a mirar entonces. Esta es una curva de rotación para una galaxia. La curva que aparece en blanco es la que medimos con el telescopio
haciendo el análisis del corrimiento Doppler de la galaxia en diferentes partes de su superficie, ¿cierto? Esa es una forma. Otra forma de estimar la curva de la rotación de la galaxia sería, mire, usted sabe cuánta masa hay en esta posición de la galaxia, y en esta, y en esta, y en esta, y en esta, y en cada punto de la galaxia. ¿Cierto que sabe cuánta masa hay ahí? ¿Por qué? Porque ve cuánta luz hay. Como sabe cuánta luz hay a una distancia dada de la galaxia, usted le puede meter esos números en las ecuaciones, darle vueltas a la manivela y sacar de alguna manera la velocidad a la que esas estrellas en esta posición deberían moverse dada la cantidad de masa que hay en esa región de la galaxia. Si uno hace ese cálculo, se los mete a la máquina, los craquea un momentico y grafica el resultado, perdón, consigue la curva roja. Otra vez. ¿A qué le creemos? Las dos observaciones están bien hechas. Y el álgebra estuvo bien hecha. Las cuentas estuvieron bien hechas. Pero el experimento hecho con el espectrómetro da una cosa y el experimento hecho con la luz de las estrellas da otra cosa. Y el asunto es que esta diferencia indica que cuando usted mide la masa de la galaxia a través de la curva de rotación debería haber más masa. Este comportamiento plano aquí quiere decir, tiene que haber más masa ahí para que las galaxias se estén moviendo más rápido, para que las estrellas se estén moviendo más rápido, y no la vemos. No la vemos. Es como pongamos el siguiente ejemplo. Alguien de ustedes me pregunta, ¿usted cuánto pesa? Yo le digo 200 kilos. Hombre, aquí me dicen, no, huesos y... Pues, yo me quito los zapatos, la camiseta, el pantalón, sin ninguno de ustedes, y peso 199. Y ninguno de ustedes me cree. ¿Quién de ustedes me creería que yo peso 200 kilos? Que me crea, me dice que llevo como 5 años tratando de subir de peso y no he podido. Eso no lo cree nadie. Ninguno de ustedes lo va a creer. ¿Por qué? Porque ustedes están seguros. Su experiencia les dice que es imposible que este pedazo de pescuezo y huesos pese 200 kilos. Para nosotros es imposible creer que nosotros hagamos los cálculos y de alguna manera la masa de la galaxia que nos esté dando sea tan diferente si conocemos la física también, como ustedes conocen la física y creen que yo, y más bien, no creen que yo peso 200 kilos. Cuando nosotros hacemos los cálculos de la masa estimando la curva de rotación, conseguimos un resultado que depende solamente de las ecuaciones y que depende solamente de la dinámica. Cuando hacemos el análisis de la curva de rotación y de la masa utilizando la luz, dependemos de la luz, no de la dinámica. Esto quiere decir que para que la galaxia se mueva de esta manera, como en efecto se está moviendo, tiene que haber más masa y usted no la está viendo. Y eso es un resultado que sale de las ecuaciones, que sale de lo más profundo de nuestras creencias, de tal manera que los científicos le creemos a la curva blanca y decimos, ahí tiene que haber más masa, que no la estamos viendo, y no la estamos viendo obviamente porque si la viéramos, la curva blanca y la curva roja serían iguales. Creemos tan fervorosamente en este resultado como ustedes creen tan fervorosamente en que yo no peso 200 kilos, ni 300, ni que peso 50, 40, 10, lo que sea. Este tipo de análisis se hizo a partir de finales de los 70, principios de los 80. Una persona particularmente, una de las astrónomas de la modernidad más reconocidas, Vera Rubin, hizo un análisis detallado de un conjunto de galaxias. Esto no se hizo para una sola galaxia, esto se ha hecho para decenas, para centenas, yo alcanzaría a decir que para miles de galaxias, y siempre da exactamente lo mismo. Cuando uno analiza la curva de rotación de las galaxias, encuentra que la masa que debería haber en esa galaxia es más que la que se observa en la forma de estrellas. Ahí tiene que haber algo que pesa y que no se ve, y que no sabemos qué es, pero creemos fervorosamente en que las cosas están bien hechas y que esa masa que está ahí está, pero no la vemos. Esa es una de las evidencias más fuertes para favorecer el problema de la existencia de la materia oscura, y es que eso se ve y en eso creemos. Si esto no funcionara, créanme que si esto no funcionara, los puentes de los ingenieros se caerían, los edificios de los ingenieros se caerían, los satélites se caerían. Toda la civilización que nosotros conocemos está basada en la ciencia que está detrás de todo este tipo de cosas.
Y si aquí en la Tierra este micrófono está funcionando en este momentico, este micrófono es un experimento de electromagnetismo. Y la manera como se telecomunica con el receptor es un experimento de electrodinámica. Y la manera como la electrónica ya funciona es experimento de mecánica cuántica. Toda la física que nosotros conocemos está aplicada en la modernidad, en la civilización en la que ustedes viven. Y funciona todos los días. Usted va y prende el televisor y funciona, el celular funciona y todo funciona. Y cuando algo se daña, usted lo lleva a arreglar y alguien sabe exactamente qué se dañó. De tal manera que todo eso lo conocemos en gran detalle y por eso creemos que esto es de esta manera, porque confiamos plenamente en la física que estudiamos. La conclusión de estas observaciones, y en particular de las observaciones de Vera Rubin con relación a la curva de rotación de las galaxias, es que las galaxias de disco, como la Vía Láctea por ejemplo, están embebidas, tienen un disco galáctico que es un disco que está formado de estrellas y de gas, que es precisamente, por ejemplo, en el caso del Sol, la región en donde estamos. Si está fuera de la Vía Láctea, nosotros estaríamos más o menos por aquí. Disculpen el very. Estaríamos más o menos por aquí. No funciona. Pero alrededor de ese disco galáctico hay una esfera, una distribución más o menos esférica de masa que no podemos ver, que pesa un montón, que pesa casi 10 veces lo que pesa el disco y que influye de manera notable en la manera como se mueven las estrellas en la galaxia. La estructura de una galaxia espiral y de una galaxia en general es algo así como un halo de materia oscura gigante que es del orden de 10 veces más grande que la galaxia como tal, y en el puro centro una galaxia ahí puestecita, que es lo que nosotros vemos, las estrellas del disco galáctico o las estrellas de la galaxia en general. Pero nosotros no vemos nada. Si pudiéramos ver la materia oscura, así se verían las galaxias. Una mota, una cosa grande, una nube grande de materia oscura alrededor y en el centro las estrellas. Pero como no vemos la materia oscura, habría que quitar el halito, la nubecita que aparece ahí en la ilustración. Todo lo que les acabo de contar es evidencia que se deriva utilizando mecánica newtoniana. Resulta que al fin del cuento la física que le enseñamos a los ingenieros sí está mal. Resulta que sí está mal porque cuando uno va a estudiar gravitación se da cuenta que la gravitación de Newton está errada. La ley de gravitación real, la forma como se comporta la gravedad está descrita en términos de la relatividad general. La teoría de gravitación correcta en el universo es la teoría general de la relatividad. La cuestión es que en las condiciones en las que nos movemos nosotros, en la superficie de la Tierra, masas pequeñitas, velocidades bajitas, todo ese tipo de cosas, la mecánica newtoniana funciona casi tan parecido, pero casi tan parecido como la mecánica relativista. Entonces uno no se complica y uno no le va a complicar la vida a los ingenieros enseñándole relatividad. Si no ganan física 3, no van a ganar relatividad. Entonces, y ellos no quieren, claro, ¿cuántos ingenieros quieren ver curso de relatividad general? Yo no creo. El asunto es que una conclusión importante de la teoría general de la relatividad es que las trayectorias de los rayos de luz no necesariamente son rectilíneas. Discúlpenme los ingenieros, yo tengo amigos ingenieros y los quiero mucho. Entonces, una conclusión importante de la teoría de la teoría de la relatividad general es que los rayos de luz no se propagan necesariamente en trayectorias rectilíneas. Cuando usted no puede ver lo que hay detrás de la esquina de un ángulo en una puerta o en un muro, es porque los rayos de luz se propagan en línea recta, así, tac. Y entonces el rayo de luz impacta el muro y usted no puede ver lo que hay detrás. El rayo no le puede dar la vuelta al muro. Y para poder ver detrás del muro usted tiene que poner espejos y empezar a proyectar rayos en trayectorias rectilíneas cada vez. Sin embargo, una conclusión de la teoría general de la relatividad es que si usted pone un objeto muy masivo entre el muro y yo, en un costado, por ejemplo, probablemente un rayo de luz que usted antes pensaba se iba a ir en línea recta en la dirección de esa viga de metal que hay allá, si hay un objeto muy pesado en este lugar, ese rayo de luz, en lugar de irse así, en línea recta, como lo está haciendo en este momentico, se va a doblar y va a ir así, y por culpa del objeto masivo que está en esta región, se va a doblar y va a seguir una trayectoria diferente.
Cuando uno va a un telescopio y tiene la oportunidad de hacer mapeos del cielo profundo, es decir, de los objetos más distantes que hay en el universo, dado que ya sabemos que el universo no son solo planetas orbitando alrededor de sus estrellas, sino que son estrellas en agrupaciones que se llaman galaxias, y galaxias que están todas distribuidas en el universo está lleno de galaxias, los ladrillos del universo son las galaxias. Cuando uno hace observaciones del cielo profundo, del espacio profundo, lo que ve son galaxias, uno no ve estrellas, uno ve galaxias. Y cuando hace ese tipo de observaciones, súbitamente se encuentra con este tipo de aparatejos. Cualquier astrónomo vería esto y diría: ¡ah, jue madre, se nos dañó el espejo! Y muy probablemente cualquier astrónomo antes de 1920 hubiera dicho: jefe, se dañó el espejo de 2 metros, ¿qué hacemos? Porque esto parece como una aberración óptica. Parece una aberración óptica de las que aparecen cuando usted está jugando con lentes y con espejos. Resulta que lo que estamos viendo aquí no es un daño en un espejo, porque usted puede coger el telescopio, apuntarlo a otro lugar y ver que la aberración que aparece aquí desapareció, y vuelve y apunta a la galaxia y vuelve y aparece, y mueve y apunta a otra dirección, a otra galaxia, y se quita y vuelve y aparece. No, eso no es un daño en el espejo, jefe. Ahí hay algo raro. Esa cosa es una galaxia. Y la otra respuesta sería: no existen galaxias con estas características. En el espacio profundo, esta esferita tiene una cosa que tiene un tamaño, esta pelotica de la mitad debe tener un tamaño del orden de 1 megaparsec. Un parsec son 3.26 años luz. La galaxia, la Vía Láctea, tiene un tamaño de 25 kiloparsecs en su disco. La galaxia del cúmulo de Virgo está más o menos a 12 megaparsecs. Esta cosa que está aquí es gigantesca. El grupo local de galaxias, la galaxia Andrómeda, la Vía Láctea, M33, la galaxia del Triángulo, y todas las galaxias, más o menos entre 50 y 100 galaxias en el vecindario local, cabrían aquí y quedarían voladas. El tamaño que hay aquí es gigantesco, es muy grande, con creces mucho más grande que cualquier galaxia, y no hay forma física de soportar una galaxia que sea, primero, tan grande y que tenga una forma tan rara. Los hippies somos los humanos, no las galaxias. Estas cosas raras no se ven en el cielo. Una forma de argumentar este tipo de estructuras es pensar lo siguiente: mire, ¿qué tal si lo que tiene usted es lo siguiente? Mire, aquí en la mitad usted tiene un cúmulo de galaxias. Estas cosas que usted están viendo aquí son galaxias y están todas agrupadas. Esto es un cúmulo de galaxias. Por ser un cúmulo de galaxias, Zwicky 1933 ya nos dijo: esa cosa tiene que ser muy masiva. Probablemente detrás de este cúmulo de galaxias hay otra galaxia, y por la masa de este objeto que hay aquí, la luz que está siendo emitida por la galaxia que está detrás se está doblando, y aquí la estamos viendo simplemente de manera deforme. Eso no se entiende cuando yo lo digo, pero se entiende más cuando uno mira este dibujito. Miren, este es exactamente el mismo dibujo. Este es el telescopio que tomó la foto, y esta es una galaxia detrás del cúmulo de galaxias del que estamos hablando. Aquí está el cúmulo de galaxias y aquí está la galaxia que está produciendo luz. La luz de esta galaxia debería viajar en línea recta, de acuerdo a nuestra percepción, de acuerdo al experimento que acabamos de hacer. Pero si usted pone un objeto muy masivo entre la galaxia y usted, la luz que debería seguir una línea recta probablemente se puede doblar. Se va a doblar siguiendo las trayectorias que le va a indicar la naturaleza que siga por cuenta de la masa que está metida aquí en la mitad. Es como si la luz sintiera la fuerza gravitacional, que ya no existe. La fuerza gravitacional en la relatividad general no existe, es pura geometría. Pero es como si la luz sintiera la fuerza, la atracción gravitacional que ejerce este cuerpo masivo, y en lugar de moverse en trayectoria rectilínea en esta dirección, se compara a que se proyectara en esta dirección, formando este fenómeno que se conoce como una lente. Para aquellos que han visto un curso de óptica o que han visto cómo funciona una lente, así es como funciona una lente. Usted tiene una fuente que emite rayos de luz, pone una lente en la mitad, y la lente lo que hace es quebrar los rayos de luz y cambiar la dirección para hacer que ellos converjan en un lugar como este. Esto solamente pasa si lo que está aquí en la mitad es muy masivo. La relatividad general solamente funciona cuando usted se está moviendo a velocidades cercanas a la de la luz y cuando tiene masas grandes, monstruosas. ¿Cómo saben que esa luz
es de una galaxia masiva más de la Sol? ¿Por qué no se sabe que la luz puede ser de otra galaxia en ese sistema? Porque, esa es una muy buena pregunta, uno puede medir... Téngamela ahí. ¿Yo qué estaba diciendo? Ah, ya, sí. Estas cosas solamente pasan cuando usted tiene mucha masa. Es decir, cuando el objeto que hay aquí en la mitad es muy masivo. Si uno incrementa la masa del objeto que está en la mitad, incrementa la cantidad de deflexión, es decir, intensifica la acción de la lente gravitacional. Entre más masivo sea el objeto que está aquí, mayor va a ser el efecto de la lente gravitacional y más se van a doblar los rayos de luz. ¿Ya? Si uno hace las cuentas utilizando relatividad general, no mecánica newtoniana, metiendo en las ecuaciones solamente la fracción de luz asociada, la fracción de masa, perdón, asociada con la luz en el cúmulo de galaxias que está doblando la luz de la galaxia que está en el background, las cuentas no le dan. Usted tiene que empezar a meterle masa y incrementar el valor de la masa y asumir que hay más masa, más, hasta que para poder reproducir este resultado se da cuenta que la masa que hay aquí tiene que ser del orden de 10 veces la que usted observó. En el contexto de la relatividad general, completamente independiente de la mecánica newtoniana, una cosa completamente aparte y las cuentas no dan. Otra vez tenemos que meter más masa de la que vemos en la galaxia para poder dar explicación a esta cosa que estamos observando. No es un asunto de la teoría. Uno podría pensar, no, es que la teoría de la gravitación de Newton es incorrecta, pero la de Einstein sí. Y en los dos casos los números concuerdan. ¿Cómo sabemos que esta galaxia está muy detrás? Eso es una respuesta que tiene que ver con la primera cosa que mencioné, que dije que no quería mencionar porque era para otra charla, y es con la determinación de las distancias. En las escalas galácticas nosotros sabemos que el universo se está expandiendo y la expansión del universo la podemos cuantificar midiendo el redshift del que acabamos de hablar de las galaxias. Como las galaxias se van moviendo, la luz que ellas emiten se va corriendo al rojo. La cantidad de corrimiento al rojo de cada galaxia es mayor mientras más lejos de nosotros esté, de tal manera que yo puedo medir el redshift de las galaxias en este cúmulo de galaxias y el redshift de esta galaxia aquí y darme cuenta que como esta está más lejos tiene un redshift más grande. Entonces inmediatamente identifico que si esta está aquí, qué sé yo, a 1 gigaparsec, esta está a 1 gigaparsec y medio. Estoy diciendo números, no tienen que ser así. Es decir, yo puedo medir las distancias a las fuentes y darme cuenta que están una adelante y otra completamente detrás. ¿Sí? Entonces, no solamente en el contexto de la gravitación newtoniana aparece el problema de la materia oscura, sino que también cuando usted se mete en el chicharrón de hacer los cálculos de manera relativista, en las situaciones en las que la relatividad general nos deja aparecer. Hay una última evidencia para que pasemos a una cosa diferente, y tiene que ver con las observaciones de los cúmulos de galaxias en rayos X. Ustedes saben que las propiedades del universo se muestran dependiendo con los ojos con los que uno los mire. Es decir, usted ve una galaxia, las estrellas en una galaxia, y la galaxia como tal emite radiación en todas las longitudes, desde el radio hasta los rayos X. Usted puede hacer observaciones en todas las longitudes de onda con un radiotelescopio, con un telescopio infrarrojo, con un telescopio óptico, con un telescopio ultravioleta, con un telescopio de rayos X y con un telescopio de rayos gamma si tuviera, y si los pudiera construir. No tenemos uno, pero o varios. Cuando uno hace las determinaciones o las observaciones de los cúmulos de galaxias en rayos X, se encuentra que ellos emiten una cantidad impresionante de radiación, una cantidad absurda. Esa cantidad absurda de radiación en la forma de rayos X está asociada con una cantidad impresionante de gas. Aquí nosotros no lo vemos, este es el mismo cúmulo, este es el cúmulo de la coma. Este cúmulo, lo que estamos viendo aquí es la galaxia central. Así se ve en el óptico, así lo verían sus ojitos y así lo ven los ojitos de un telescopio de rayos X. Lo que usted no está viendo aquí es una atmósfera gigante de gas, y gas caliente, gas que está a una temperatura del orden de 1.000.000 de grados Kelvin. Ese gas caliente que está a una temperatura de 1.000.000 de grados Kelvin emite rayos X y son los que detectan los detectores de rayos X. Sus ojos no detectan rayos X, sus ojos solamente detectan radiación visible. Cuando uno hace la estimación de la masa que debería, el asunto es lo siguiente: esta cosa, este gas está caliente, pero está pegado del cúmulo, está ahí. Ustedes saben que una bola de gas caliente se calienta y se expande, se diluye y se va, ¿cierto? ¿Por qué razón
esta bola de gas caliente a 1.000.000 de grados no se ha ido. No se ha ido porque para que esta cosa se vaya debe haber absolutamente nada, no debe haber absolutamente nada forzándolo a quedarse ahí. Pero si usted mete esta bola de gas caliente en el interior de un halo de materia oscura muy pesado, la atracción gravitacional de ese halo de materia oscura muy pesado no va a dejar que ese gas se vaya. Es exactamente el mismo efecto por el cual la atmósfera de la Tierra no se va de la Tierra. Ustedes no habían pensado en eso. No, pero en serio, ¿por qué la atmósfera no se va? ¿Por qué la atmósfera no se va? Si usted sabe que usted está con una botella con gas y se va el gas. Nosotros sabemos que la Tierra no está metida dentro de una bolsa, no tiene una tapa. La atmósfera de la Tierra está pegada a la Tierra porque la atracción gravitacional de la Tierra mantiene los particulitos del aire pegadas. Si usted le quita un poquito de masa a la Tierra, de piedras, y se las lleva para otro planeta, se tiene que ir un poquito de masa de gas de atmósfera, porque la atracción gravitacional, el campo gravitacional de la Tierra disminuye. Entre mayor sea la masa del atractor, mayor va a ser la fuerza del campo gravitacional y mayor va a ser la cantidad de masa de gas que puede contener. Y eso es exactamente lo que está pasando aquí. Y otra vez, usted llega, mete los números, saca en la máquina, calcula la masa y le da que la masa que observa ahí, dinámicamente, es decir, la masa que debería existir para que el cúmulo, para que el gas caliente en el cúmulo no se vaya, tiene que ser muy grande. Mucho, 10 veces del orden, 10 veces más grande que la que se está observando, en la forma exterior. Es decir, hay evidencia más que contundente. ¿Qué más quiere que le diga? No quise meter más evidencia observacional porque ya se vuelve tedioso. Pero hay cualquier otra cantidad de experimentos que uno puede hacer y darse cuenta que cuando usted mira la masa de las galaxias y los cúmulos de galaxias y las grandes estructuras a gran escala, la luz no sigue explícitamente la masa, en el sentido de que cuando usted ve 1 kilo de luz, ahí no hay 1 kilo de masa. Cuando usted ve 1 kilo de materia que emite luz, hay 10 kilos de materia que emite masa. Y ese es el problema de la materia oscura. Nosotros creemos en la física, creemos en nuestras observaciones, pero nos están dando cosas que no podemos ver. Si uno hace observaciones de la radiación cósmica de fondo, el asunto es el siguiente. El universo, ustedes saben, el universo se formó a partir de la explosión que se conoce como el Big Bang, un caldo caliente, muy caliente, fotones básicamente. El universo, cuando ocurrió la singularidad original, se empezó a expandir. Al expandirse el universo, empezó a enfriarse. Hubo un momento en el que la expansión fue tal que la cantidad, o lo que nosotros llamamos la densidad de energía, disminuyó. Cuando la densidad de energía disminuye, los fotones que hacen parte del caldo caliente del universo pueden viajar libremente a través del universo. Antes la densidad era muy alta, la densidad de energía era muy alta, la densidad de masa era muy alta, entonces un fotón viajaba 1 centímetro, menos de 1 centímetro, y cada que viajaba un poquito interactuaba con un electrón o con un protón, con un electrón y con un protón, y había muy poco tiempo para que un fotón viajara y llegara al telescopio de un astrónomo. Después de 300.000 años, el universo se ha expandido suficiente como para que se enfríe lo suficiente, la distancia entre los protones y los electrones sea suficientemente grande como para que un fotón pase por entre ellos y pueda llegar tranquilamente, sin interactuar más, a los ojos del astrónomo. Ese momento se conoce como el momento del desacople. Eso fue lo que le pasó a los fotones, a los electrones y a los protones. El asunto es que si uno observa la radiación cósmica de fondo, los mapas de la radiación cósmica de fondo, encuentra estos grumitos. Esos grumitos reflejan fluctuaciones en el campo de temperatura del universo cuando el universo era 300.000 años viejo o joven, no sé cómo quieren decir, después de 300.000 años del 300.000 años después del Big Bang. Estas fluctuaciones en la temperatura están asociadas con remanentes de la formación del universo y solamente podrían existir con la estructura como se observan actualmente si antes, cuando estábamos en el momento en el que el universo se estaba expandiendo y todo era un caldo de protones, electrones, fotones y materia oscura, estaban juntos. La materia oscura no interactúa con los fotones, por eso es que no la podemos ver. Los fotones son luz. Si nosotros no podemos ver la materia oscura, quiere decir que ya no interactúa con la luz.
como la materia oscura no interactúa con la luz, pero sí gravita, la materia oscura puede empezar a colapsar y empezar a formar estructuras. Esas estructuras que se empiezan a formar en el universo primitivo dan pie a estas fluctuaciones en el campo de temperatura que se observa en la radiación cósmica de fondo, que no son más regiones. Grumos es como cuando usted hace una natilla y la natilla se empieza a llenar de grumos, que son regiones donde hay sobredensidad de natilla. Eso es un grumo, una sobredensidad de natilla. Lo que tenemos aquí es una sobredensidad de masa manifestada en la forma de un incremento en la temperatura. Y esas sobredensidades en la distribución de masa se deben a la aparición o a la existencia de la materia oscura. Si la materia oscura no existiera, estas cosas no se verían, al menos no se verían de la forma como las observamos en la radiación cósmica de fondo. La materia oscura apareció como un problema para explicar la dinámica de las estrellas en una galaxia, y ahora aparece independientemente, sin que nadie la llamara, en el problema de la formación de las estructuras y de la formación de las galaxias. Y básicamente los números coinciden. Básicamente los números asociados a la fracción de materia oscura en el universo a gran escala es casi que consistente con el que se necesita para explicar la dinámica de las galaxias. Entonces, después de toda esta carreta, después de todo este asunto con los telescopios, sí, da más masa, da menos masa, la luz, bla, 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 ¿qué es lo que actualmente sabemos? ¿Cuál es el modelo? ¿Qué sabemos de manera concreta? Es decir, yo que voy a ir a contarle a mi señora que aprendí hoy en el planeta. Yo aprendí que hay una cosa que se llama materia oscura, que ni usted la ve ni yo la veo, pero ahí está. Y entonces, el escenario es más o menos el siguiente. Ustedes conocen entonces, les acabé de contar entonces que el universo es una entidad que evoluciona. La evolución del universo, la manera como evoluciona el universo está completamente determinada por la masa que hay contenida en su interior. Dependiendo de la cantidad de masa que hay en el interior del universo, él va a seguir una evolución u otra, una trayectoria evolutiva u otra. Actualmente, las mediciones asociadas con las observaciones de las explosiones de supernova, el análisis de la radiación cósmica de fondo y otra serie de observaciones nos han permitido encontrar que el universo está compuesto básicamente por tres cosas. Una es usted, las vacas, los caballos, el pasto, sus reglas, si usted no la quiera, todo este tipo de cosas hechas de protones y electrones. Estas cosas hechas de átomos nosotros las llamamos materia bariónica. Esas cosas interactúan con el campo electromagnético, interactúan con los fotones y pueden emitir luz y usted las puede ver, y eso es lo que ve un astrónomo en el telescopio. Eso representa una fracción menor, el 4% de la masa y del contenido total de masa en el universo. Le sigue una fracción grande, va a redondar por encima del orden entre el 20 y el 25%, que es masa. Pero que es masa que usted no ve, es masa que gravita, que es la masa que se hace responsable por la dinámica de las curvas de rotación de las galaxias, por la temperatura de los cúmulos globulares y por las estructuras que se observan en la radiación cósmica de fondo, que es la materia oscura. Y hay una fracción del orden del 70-75% que se conoce como la energía oscura. Si de la materia oscura no sabemos nada, de la energía oscura sabemos mucho menos. Simplemente sabemos que para poder explicar la dinámica de expansión actual que está llevando el universo, necesitamos considerar una cosa que se conoce como energía oscura, que se hace responsable por la manera como miramos al universo expandirse en la actualidad. En el universo primitivo, entonces, las estructuras se forman debido al colapso de los cúmulos de materia oscura. Inicialmente tenemos entonces el halo caliente después del Big Bang. El universo se va expandiendo, la temperatura del universo va decreciendo, pero como la materia oscura no interactúa con los fotones, la materia oscura empieza a colapsar de manera independiente a los electrones y a los protones. Las primeras estructuras de materia oscura se forman los primeros halos de materia oscura, y después, cuando los protones, los electrones y los fotones se separan, cuando se forma la radiación cósmica de fondo, los protones y los electrones se pueden enfriar un poquito y pueden caer en el interior de los halos de materia oscura por cuenta de su atracción gravitacional. Va a pedir por favor que guarden las preguntitas para el final, que ya me extendí mucho. Y caen al interior de los halos de materia oscura.
formando lo que nosotros ahora conocemos como las galaxias. Los protones y los electrones empiezan a caer, se empiezan a enfriar, empiezan a formar nubes moleculares de hidrógeno, esas nubes moleculares de hidrógeno empiezan a colapsar sobre sí mismas, empiezan a formar estrellas y dan pie a todo el tipo de estructuras que conocemos ahora, las galaxias, los planetas y todo este tipo de cosas. Esto que estamos viendo aquí es una reconstrucción de la distribución de materia oscura observada en el cielo. Lo que vemos abajo se conoce como, es un mapa de un survey de galaxias, se conoce como el TUMAS Galaxy Redshift Survey, y es simplemente un mapeo de la distribución de galaxias en el universo local. Lo que estamos viendo arriba es una reconstrucción de cómo se vería distribuida la materia oscura en un pedazo de ese universo, en cuyo centro, en el centro de cada una de estas cosas, debería haber una galaxia, aquí, como las observamos en el cielo. Nosotros en el cielo vemos galaxias, no vemos materia oscura, pero utilizando la teoría que ahora conocemos, podemos pasar de la distribución de galaxias a la distribución de materia oscura. Déjenme, yo les muestro una cosa. Lo que estamos viendo ahí es precisamente una simulación que nos muestra cómo, a partir del homogéneo, con algunos grumitos iniciales, por allá en el universo primitivo, se forman las estructuras que observamos actualmente. Esos halos, miren que esas pelotas que estamos viendo ahí se parecen exactamente a lo que les acabo de mostrar de la distribución de galaxias en el survey de galaxias. Los halos de materia oscura se forman por el colapso gravitacional de la materia oscura, y en el interior de cada uno de estos grumos de materia oscura se forma una galaxia como la Vía Láctea. Si no hubiera materia oscura, esto no pasaba. Uno puede hacer simulaciones, y de hecho afortunadamente contamos con computadores. Gracias a las técnicas computacionales de las que disponemos actualmente, hemos podido eliminar todas las posibles teorías inútiles y las que funcionan y las que producen cosas que no son sino distracción, y dejar teorías que se ajustan con las observaciones, porque utilizando simulaciones podemos hacer cosas como esta: evolucionar o estudiar la evolución de un sistema durante 13.000 millones de años. Lo que les decía al principio, usted no puede esperar a ver esto. Usted no puede esperar a ver la evolución de un sistema que demora 13.000 millones de años cuando se mueve más de 70, 80 o 100 años. Esta es una simulación, de hecho en particular, que reproduce la formación del universo local, el cúmulo de Virgo, el cúmulo de Coma, el vecindario local de nuestra Vía Láctea. Y así es como se ve el universo. Si usted pudiera ver el universo en la longitud de onda de la materia oscura, si usted pudiera ver la distribución de materia oscura de manera directa, eso que acabamos de ver es lo que usted vería. Es lo que usted vería. Utilizando simulaciones, entonces, nosotros podemos reproducir las observaciones. Esto es lo que se observa en el telescopio, y esto es lo que se consigue con las simulaciones. Esta es la distribución de galaxias en el cielo, observada por el Digital Sky Survey, y esta es la distribución de galaxias en el cielo, simulada en un computador, en un supercomputador. Y los resultados concuerdan. Esta es la misma simulación que les acabo de mostrar, simplemente en colores distintos. Esto es un halo de materia oscura. El universo es como una esponja. Usted coge, no lo hagan, pero usted podría coger la silla, partirla con un bisturí por la mitad y darse cuenta que hay una espuma, y la espuma tiene no lo hagan, y darse cuenta que hay una espuma, y la espuma tiene un montón de fibras. Lo que tiene, o la forma, la estructura que tiene el universo es exactamente la misma. Un montón de fibras que conectan halos de materia oscura con otros, y algunas regiones que están vacías. Los halos de materia oscura tienen esta forma, y en su centro, como les había mostrado ahorita, se forma y se establece la estructura de la galaxia. Si uno compara entonces, como les acabo de decir, los resultados de las simulaciones con las observaciones, encuentra que lo que hacemos en el computador es cierto, es decir, que lo que hacemos en la teoría es cierto, es decir, que la materia oscura existe. Y si uno hace simulaciones de formación de galaxias, incluyendo materia oscura, desde los primeros principios del universo, encuentra que usted es capaz de reproducir las cosas que observan las galaxias. Esto que estamos viendo aquí son resultados de simulaciones.
Y lo que estamos viendo aquí es una galaxia de disco que se formó en una simulación en un computador, que tiene un disco, que tiene brazos espirales, que tiene satélites, tal cual y como se observan en un telescopio. Ojo, esto realmente no es tan bueno, no es tan perfecto, hay un montón de problemas detrás, pero déjenme venderles la idea. Esto funciona, cómprenmelo, funciona. Igualmente, en cualquier caso, usted puede estudiar, por ejemplo, esto es la simulación de un proceso de colisión de dos galaxias. Yo lo he hecho. Uno puede ir a un telescopio y hacer observación de un par de galaxias que esté colisionando, simular el proceso. Y si uno no mete materia oscura, las cuentas no le dan. Usted no es capaz de reproducir lo que está observando. Así de sencillo. La galaxia M51 no se puede reproducir si usted no le pone un halo de materia oscura a la galaxia espiral que está en el sistema principal. ¿Cómo sabemos todo esto? Como les acabo de contar, porque hemos hecho un montón de observaciones, hemos estudiado las curvas de rotación de las galaxias, hemos estudiado la distribución de temperatura en los cúmulos de galaxias, hemos estudiado la dispersión de velocidades de las galaxias en los cúmulos de galaxias, hemos estudiado todo lo que hemos podido estudiar acerca de la distribución de masa en las galaxias. Hemos hecho un montón de teoría, un montón, tomen nota. Hemos hecho un montón de teoría, todo esto está soportado por la teoría, y hemos hecho un montón de simulaciones. Para hablar un poquito y de manera rápida sobre estas simulaciones, lo que uno hace con las simulaciones en un computador es resolver numéricamente las ecuaciones de movimiento del sistema común. Es decir, si este fuera el Sol y este fuera Júpiter, lo que nosotros hacemos es escribir las ecuaciones de movimiento, meterle los números a una calculadora y después de un cierto número de unos cuantos años conseguimos cuál es el valor de la fuerza y la manera como se debería mover Júpiter a lo largo del tiempo. El asunto es que para hacer estas simulaciones uno tiene que utilizar no el Sol y Júpiter, sino que usted tiene estrellas en una galaxia y muchas galaxias, es decir, usted tiene millones de millones. Hacer ese cálculo en una calculadora implicaría una cosa insoportable. Es la primera. Y la segunda, la cantidad de información. Usted tiene que guardar posiciones, velocidades, masas de las partículas, y todo eso en un computador implica memoria. Una simulación actual requiere que usted tenga un computador que tenga al menos 25 terabytes de memoria RAM. Estas simulaciones que les acabo de mostrar. Para correr una cosa de estas, usted necesita un computador con 1 tera de memoria RAM. Para correr una simulación cosmológica necesita una que tenga entre 1 y 25, dependiendo de las características del computador que necesite. En realidad, si usted quisiera correr una simulación como estas en el computador de su casa, se demoraría 100 años. Necesitaría tener un procesador que sea tan veloz como 1000 o 2000 procesadores, o es lo mismo, un computador con 1000 o 2000 procesadores. Y necesitaría tener al menos 3 teras de memoria RAM y aproximadamente 50 teras de disco duro, entre 50 y 100 teras de disco duro. Es decir, usted tiene computadores en su casa. Esas cosas se hacen en centros de cómputo especializado, donde utilizamos supercomputadores. Eso no se puede hacer en elementos triviales. Uno puede hacer experimentos pequeñitos en el computador de la casa. Yo me acuerdo que cuando yo hice la tesis de pregrado hace como 10 años, estamos viejos, Molina. Cuando yo hice mi tesis de pregrado, corría las simulaciones en el computador de la casa. Tocaba esperar. Era mi hermana por ahí echando cantaleta. Vea, yo tengo que entregar un trabajo. Entonces tengo que esperar a terminar. ¿Cuándo termina? No sé. Y en efecto, no tenía que esperar tranquilamente una semana que terminara un cálculo, darse cuenta que el cálculo estaba mal y volver a empezar. En este caso uno utiliza centros de cómputo. Cada una de estas cosas es un rack, es de más o menos de este tamaño, es como una nevera, y dentro de cada una de estas cosas hay bandejas con procesadores. Y hay montones de eso de ahí para atrás. Una cosa de estas, esta máquina, por ejemplo, tenía del orden de 10.000 procesadores. Europa, esta tiene, yo no me acuerdo, tiene como 24.000. Tiene 24.000 procesadores, tiene 10 teras de memoria RAM, tiene 100 petabytes de disco duro, es una bestia. Y estas son las cosas que uno tiene que utilizar en la actualidad para poder entender estas cosas que les estoy hablando, de la forma como la materia oscura evoluciona y juega y se mete en el interior del contexto en el que estamos hablando en la actualidad. Si los supercomputadores no existieran, lo que les estoy contando en este momentico no existiría. El 90%
de la información que conocemos en la actualidad sobre nuestro universo se puede gracias a que tenemos estos computadores, bien sea para administrar los resultados de las observaciones o para analizar los resultados de las observaciones, para interpretar los resultados de las observaciones y hacer las simulaciones que nos permitan seleccionar modelos de manera apropiada. Por último, entonces, antes de que les pegue su señora porque van a llegar muy tarde a la casa, ¿qué es la materia oscura? Vea, yo les voy a decir con mucha sinceridad. No sabemos. No tenemos ni idea, porque es que usted no la ve. Y otra vez, está allá. Tenemos otra vez el problema de que es que la materia oscura está afuera, usted no la ve aquí. ¿Quién de ustedes siente que yo peso 200 kilos? Ninguno de ustedes. Eso funciona en las grandes escalas. No tenemos ni la más mínima y remota idea de qué es la materia oscura. Una opción podría ser, por ejemplo, que usted no está viendo todo lo que debería ver. Es decir, que hay objetos que usted no ve. Usted no ve agujeros negros. Usted no ve estrellas de neutrones frías. Usted no ve planetas pequeñitos que están muy lejos, que no emiten casi luz. Usted no ve asteroides, usted no ve vacas por ahí volando en el cielo, de pronto, qué sé yo, platillos voladores, cosas de eso. Y todo eso cuenta como masa. A principios de los 90 apareció una teoría que hablaba precisamente de eso. Vea, la solución a la materia oscura, el problema de la materia oscura está en forma de machos. Los machos somos la solución a la materia oscura. No, los machos son la solución a la materia oscura. Y es, ¿qué tal si usted no está contando la masa de agujeros negros, estrellas de neutrones, enanas blancas, enanas marrones, planetas planetesimales, todo ese tipo de cosas? Y esa masa está por ahí distribuida a lo largo de la galaxia, alrededor de la galaxia, en el halo de la galaxia, y eso es lo que pesa en la forma de materia oscura. Uno puede echar las cuentas, y se da cuenta que no. A partir de las observaciones de la radiación cósmica de fondo, uno puede determinar cuál es la cantidad límite de masa que necesita para construir este tipo de objetos. Porque este tipo de objetos son materia oscura, pero materia oscura bariónica. Las estrellas de neutrones están hechas de neutrones, bariones. Los planetas están hechos de piedras, esos son bariones. Las enanas marrones son bariones. Esto es materia oscura bariónica. Y uno puede limitar la cantidad de masa bariónica haciendo la observación de la radiación cósmica de fondo y se da cuenta que la solución no está ahí. Esto en efecto puede cuantificar un poquitico, ayudar a resolver un poquitico el problema, pero no da cuenta por el peso de las diferencias, de la discrepancia. Otra forma es, hombre, pero en serio, ¿usted sí cree en Newton? Pues ya me dijo que Newton estaba errado cuando salió Einstein a decir, vea, la teoría de la gravitación es la que yo digo, la relatividad general. A finales de los 80s salió un señor de apellido Milgrom y dijo, vea, ¿qué tal si para explicar las curvas de rotación de las galaxias lo que nosotros hacemos es pegarle una patada a las ecuaciones de Newton, modificamos la fuerza gravitacional de Newton de alguna manera, multiplicándola por una constante que solamente funciona a ciertas escalas? Es decir, macheteamos las ecuaciones. Si uno machetea las ecuaciones, consigue de manera satisfactoria, de manera absolutamente satisfactoria, resolver el problema de la curva de rotación de las galaxias. Lo que estamos viendo aquí, las barritas negritas, son resultados de las observaciones. Y las curvitas rojitas que acá sí no se alcanzan a ver, son el resultado de modelar la curva de rotación utilizando teoría de gravitación newtoniana modificada, utilizando MOND. MOND funciona para resolver el problema de la materia oscura en el contexto de las curvas de rotación de las galaxias. Pero la embarra cuando usted quiere explicar la formación de las galaxias. ¿No da? MOND satisface acá, pero no funciona si usted se mueve a otras escalas. Las teorías de gravitación modificada son locales, no son generales, no son válidas en todo el universo, no le sirven a todo el universo, y como no le sirven a todo el universo, no nos sirven a los físicos, porque la misma gravedad que aplica aquí, tiene que aplicar en todas partes. Y como no es así, a nosotros no nos gusta. Mucha gente discrepa de MOND precisamente por ese efecto. Otras posibilidades es considerar la existencia de materia oscura no bariónica. Materia oscura no bariónica son cosas que no son protones, electrones, neutrones, ni fotones, ni cosas de esas. Los fotones no son bariones, pues, pero que no son cosas que son normales a nuestra experiencia cotidiana. Uno puede pensar entonces o proponer que haya un tipo de partícula exótica que es muy pesada, que interactúa muy débilmente con las demás partículas, que debe estar ahí desde los principios del universo y que debe ser suficientemente estable. ¿Qué quiere decir que sea suficientemente estable? Que no decae. Si
Si usted coge un neutrón y deja un neutrón solito en la mitad del universo, solo, después de 15 minutos, el neutrón se enloquece, le da una depresión y decae en un protón. Los neutrones son inestables cuando están solos. Eso quiere decir que una partícula sea estable. Que usted ponga un electrón es estable. Si usted quita el neutrón y pone el electrón ahí, déjelo todo el tiempo que quiera, el electrón es berraco. El electrón es estable. Se espera que la materia oscura estuviera constituida entonces por un campo de partículas exóticas muy masivas, que interactúan muy débilmente y que son estables para estar ahí desde el principio del universo. Partículas como esas serían partículas exóticas del modelo estándar de partículas que se conocen como acciones, neutrinos, neutralinos, un montón. Los físicos de partículas tienen una lista, pueden hacer una lista, se pueden inventar todas las partículas que quieran, empezando por ahí, y tienen una lista de posibles candidatos para la materia oscura con diferentes propiedades. Entonces van tachando, esto todavía sí, esta no. Los más satisfactorios por ahora siguen siendo partículas que se llaman acciones, neutralinos y probablemente neutrinos por las características que ellos satisfacen. Y son partículas de materia oscura que tienen tres propiedades particulares. O son materia oscura fría, o materia oscura tibia, o materia oscura caliente. Es decir, usted puede tener tres tipos distintos de materia oscura dependiendo de las propiedades de la partícula elemental que escoja. Materia oscura fría está constituida por partículas muy pesadas que se mueven muy lento. En física, la temperatura está relacionada con la velocidad. Cuando usted tiene una colección de partículas y las partículas en esa colección de partículas se mueven muy rápido, la temperatura de ese sistema se dice es alta. Pero si la temperatura es baja, la velocidad de las partículas deberá ser baja. Entonces, materia oscura fría está asociada con partículas muy pesadas que se mueven muy despacio. Al moverse muy despacio pueden formar muchos grumos muy densos, tan pequeñitos como se les dé la gana. No es el caso de la materia oscura caliente. La materia oscura caliente se asume son partículas livianitas, que como son livianitas se pueden mover muy rápido, muy rápido. Al moverse muy rápido es muy difícil comprimirlas y formar estructuras pequeñitas, muy densas, son más dispersas. Y en el intermedio obviamente está la materia oscura tibia. Materia oscura fría serían por ejemplo los neutralinos, que se piensan son más de partículas pesadas, son unos bloques gigantes que se mueven muy despacio, y materia oscura caliente serían por ejemplo los neutrinos, que se asume, más o menos se entiende, son partículas muy livianas que se pueden mover a velocidades cercanas a velocidades de la luz. Dependiendo de las propiedades de la materia oscura que uno considere, son las propiedades del universo que uno forma. Así se vería el universo si tuviéramos materia oscura fría. Este es el modelo estándar, así asumimos que se comporta el universo actualmente. Así se vería el universo si fuera materia oscura caliente, como les acabo de decir. Como la materia oscura caliente tiene partículas muy livianitas que se mueven muy rápido, es muy difícil comprimirla para formar grumitos muy pequeñitos y por eso solamente se forman estructuras grandes. Y en el intermedio estaría la materia oscura tibia. La materia oscura fría es el modelo que asumimos actualmente, es el que funciona. Tiene un montón de problemas. Si ustedes me invitan dentro de un año a dictar una charla, les prometo, la hago más cortica, y les voy a probablemente decir que esto es falso, que ya la materia oscura no es materia oscura fría, porque hay un montón de problemas asociados, por ejemplo, con este montón de grumitos. Este montón de grumitos aquí estaría implicando un montón de galaxias satélites, por ejemplo, en el caso de la Vía Láctea. Si uno hace una simulación de formación de la Vía Láctea, encuentra que las simulaciones le dicen, la Vía Láctea en su simulación debería tener 1000 satélites, y uno va al telescopio y cuenta los satélites y encuentra 50. Hay discrepancia. Si hay discrepancia, el modelo no sirve, bótelo y busque otro. En las simulaciones, la materia oscura caliente forma las galaxias más grandes primero y las galaxias pequeñitas nunca. Y eso también tiene discrepancia con las observaciones, porque uno ve desde los confines del universo que lo primero que se forman son las galaxias pequeñitas y luego las estructuras más grandes. La materia oscura caliente está tirada a la basura desde hace rato, simplemente porque no cuadra con las observaciones. La materia oscura tibia sería una mezcla, básicamente, entre la materia oscura fría y la materia oscura caliente, y es actualmente, en el último par de años, se le está empezando a meter el diente a la materia oscura tibia porque sería un punto medio, no formaría tantas estructuras pequeñitas, pero también formaría las estructuras grandes y podría ser como un punto de conciliar en la mitad. El problema con eso es que hay que detectarlas, y como son materia oscura, no interactúan con nada, no se pueden ver. Mentiras, hay una forma. Si la materia oscura es un tipo de partícula exótica que se pueda aniquilar por sí misma, es decir, que ella sea su propia antipartícula,
Cuando ellas se encuentran, se podrían aniquilar, emitir un montón de rayos gamma y nosotros lo veríamos. Si, por ejemplo, la materia oscura fuera neutralinos, los neutralinos satisfacen esa propiedad. Por eso a los astrofísicos les gusta tanto los neutralinos. Porque usted tiene un neutralino aquí y tiene otro neutralino aquí, y si los juntan, ellos simplemente se aniquilan y emiten rayos gamma. Si uno hace simulaciones de cómo ocurriría ese proceso en el centro de la Vía Láctea, nos daríamos cuenta que apuntando en la dirección de Sagitario, que es lo que estamos viendo aquí, utilizando dos simulaciones distintas, apuntando en la dirección de Sagitario, en nuestros telescopios de rayos gamma, deberíamos ver los rayos gamma saliendo por cuenta de la aniquilación de materia oscura. No los hemos podido ver, desafortunadamente. También podría pasar que la materia oscura decaiga, es decir, que después de un tiempo, como los neutrones se vuelvan locos, decaigan y se conviertan en un protón y emitan algo. Podría pasar que la materia oscura también decayera y emitiera radiación. Esto es un mapa de cómo se vería la distribución de radiación emitida por la materia oscura en el universo local. Aquí está el cúmulo de Virgo, aquí está el cúmulo de la Coma, aquí está el gran atractor, aquí está el cúmulo de Perseo y Piscis, que son cosas que se pueden ver en el cielo localizado en las constelaciones. Tranquilamente vengan el viernes y lo hacen en el cielo esta noche. Y en principio, si la materia oscura se aniquilara, se podrían ver puntos brillantes en el cielo emitiendo rayos gamma por cuenta de esa aniquilación en las zonas donde está el cúmulo de Virgo, el cúmulo de Coma, el gran atractor, el cúmulo de Perseo. O si la materia oscura no fuera estable y después de un tiempo decayera, también se verían regiones brillantes en el cielo emitiendo los residuos de ese decaimiento. Como les digo, el problema es detectar ese tipo de cosas. En la actualidad todo el mundo, créanme, todo el mundo, la comunidad científica anda como loca tratando de detectar la materia oscura. ¿Por qué? Sencillo, eso es un Nobel. El que encuentre las partículas de materia oscura se gana el Nobel. Y eso. Todo el mundo, no solo por eso, sino porque es que es un problema para resolver, muchachos. Ahí está la cosa interesante de este negocio, en resolver las preguntas que están abiertas. Hay un montón de experimentos tratando de hacer detecciones de materia oscura desde hace casi 10 años y ninguno ha podido detectar absolutamente nada. Hay un telescopio de rayos gamma, se llama Fermi, un detector de rayos gamma. Lo que estamos viendo aquí es un mapa de la galaxia en donde se apunta, en este caso, al centro de la galaxia. El año pasado se detectaron unos excesos extraños de radiación de rayos gamma utilizando Fermi en la región del centro de la galaxia y se armó un revuelo, un escándalo, porque se cree, todavía no está completamente descartado, se cree que podría estar asociado esos excesos de radiación gamma con la existencia de materia oscura. El problema es que no se puede confirmar, porque en el centro de la galaxia, aunque está la mayor cantidad de materia oscura, también está la mayor cantidad de objetos astrofísicos. Está el agujero negro supermasivo que hace parte del centro de la galaxia, está la dinámica de gas más perversa que ustedes puedan encontrar en toda una galaxia. Hay regiones de actividad de formación estelar, formando estrellas masivas, casi que remanentes de supernova. Hay cualquier cantidad de fuentes que se pueden hacer responsables por los fotones de rayos gamma que están siendo detectados aquí. De tal manera que inclusive, aunque yo lo muestro en las charlas, ya es la segunda o tercera charla en la que muestro esta figura de detección, potencial detección de rayos gamma por aniquilación de materia oscura en Fermi, no creo que sea cierta, simplemente porque es que es muy difícil que en esa mezcolanza de objetos extraños que hay en el centro de la galaxia podamos discernir por ahora la radiación emitida por la aniquilación de materia oscura. De tal manera que, como les dije al principio, no sabemos qué. Estamos inspirados y estamos esperando que sea una partícula exótica que tiene unas ciertas propiedades. Estamos muy seguros, estamos muy confiados en que no es un error en la física, por todos los argumentos que ya les di, que no les quiero repetir porque van a llegar a medianoche a sus casas, pero quiero que eso esté claro. Hay todos los argumentos para decirles no es un problema de la teoría, no es un problema de las observaciones, es un problema de algo que definitivamente no podemos ver. Y eso es básicamente todo lo que tiene que ver con los misterios de la materia oscura. La materia oscura empezó siendo un misterio hace 90 años y hoy sigue siendo un misterio. Ayer salió una noticia. Desafortunadamente los astrónomos y los físicos nos estamos volviendo showman. Alguien de un instituto en Estados Unidos que hace parte de un equipo que tiene un observatorio de detección de rayos gamma en la Estación Espacial Internacional, hizo una rueda de prensa para decir que dentro de 15 días van a hacer una rueda de prensa reportando potenciales resultados asociados con la detección de materia oscura. Habrá que esperar que sale dentro de 15 días
y de pronto dentro de 15 días el resultado y las conclusiones de la charla habrán cambiado un poquito. Por ahora, ya saben. Eso es todo. Muchas gracias. En las modelaciones, más o menos estamos hablando del 70 y pico % de energía oscura. La energía oscura se ha modelado dentro de esas simulaciones. En las simulaciones está cuantificada. Cuantificada como energía oscura y materia oscura también. Exactamente, aparece un pedazo de la torta en las ecuaciones, aparece un número que usted va a tomar cuenta por los efectos de la energía oscura, usted va a tomar cuenta por los efectos de la energía oscura. Si no se meten esos efectos de la energía oscura, los resultados simplemente no reproducen las observaciones. Ok, lo que pasa es que siempre hablaste de materia oscura. Entonces, Claro, porque es que por eso, esta charla era solamente sobre sobre materia oscura, entonces no me interesaba enredarme. Nos fuimos media hora más sin mencionar la energía oscura. Menciona la energía oscura y nos quedamos otra cosa. Pero si no, ahí está, en esos sistemas, en esas simulaciones, todo el modelo completo empaqueta, tiene de por sí incorporados los efectos de la energía oscura. No hice mención explícita de ello. Hola. Aquí. Vale. Mi pregunta tiene que ver con lo que recientemente hemos recibido como información sobre el bosón de Higgs, para que nos comentes cómo ha influido eso recientemente entonces en la apreciación, si hay alguna diferencia. No, el asunto con el bosón de Higgs es básicamente inconexo con el asunto de la materia oscura. El bosón de Higgs, decir que hay una relación entre el bosón de Higgs y la materia oscura sería decir que en efecto el bosón de Higgs es la partícula asociada con la materia oscura, y no es el caso. El bosón de Higgs es una partícula portadora de información en las interacciones entre partículas fundamentales, que no había sido detectado. Hablar del bosón de Higgs no implica necesariamente, hablar de la detección del bosón de Higgs no implica necesariamente hablar de la detección de materia oscura. De tal manera que, en efecto, lo que pasó ¿eso fue cuándo? A finales del año pasado, en agosto del año pasado, con el bosón de Higgs, no resuelve el problema de la materia oscura de ninguna manera. Son dos problemas que podrían estar relacionados, pero que no se tocan mutuamente. Disculpa, de tal manera que si el bosón de Higgs está ahí, no nos resuelve mucho el problema de la materia oscura. Bueno, de pronto me faltó aclarar la pregunta, pero me refería era a los cálculos que tienen en física en general, en astrofísica, pues, si eso de todas maneras genera un cambio. No hablo de la materia oscura ni la energía oscura como tal, sino en general en la astrofísica. Otra vez, lo que se hizo en agosto con la detección del bosón de Higgs fue verificar que él estaba ahí. Pero en los cálculos, los físicos tenemos una habilidad importante, y es asumir que las cosas existen así no existan, que es lo que hemos hecho con la materia oscura. Entonces, los cálculos en muchas de esas situaciones incluyen, si lo necesitan, la existencia del bosón de Higgs por dentro. De tal manera que el que lo hayan verificado aquí quiere decir que esa parte de la teoría está correcta, pero no modifica los resultados al final. No es solamente el bosón de Higgs.